Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano y amigo José Vargas. Hoy nuevamente dándole gracias al Señor porque puede estar por medio de este lente trayendo siempre la palabra, la comida espiritual que necesitamos muchos para poder seguir hacia adelante. De la misma manera que el cuerpo necesita la comida natural, necesitamos escuchar palabra para poder ser alimentados con la palabra de Dios. Hoy en día, pues, en este mismo tiempo que estamos viviendo ahora, donde solamente se habla y que del virus y que del virus y el virus y el virus, ya nadie muere de ninguna otra cosa, todo el mundo muere del virus. Se tiró uno de un edificio de 25 pisos, cayó hecho pedazos al suelo. ¿Y de qué murió? Del virus. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos da fuerza. La palabra de Dios la necesitamos ahora en este tiempo, porque estamos viendo que estamos siendo bombardeados de todo lugar. El virus, por un lado, el virus. Noticias terribles de otros lugares. Y encima de todo eso, la apostasía que todavía no acaba y se sigue hablando lo que no edifica a nadie. Y podemos ver en el internet, podemos ver muchos videos de muchos lugares que todavía, incluso por el internet, todavía están pidiendo diezmos y ofrenda. Diezmos y ofrenda. Porque muchos lugares no se están llenando como se llenaban antes. Pero todavía los ingenuos siguen enviándole dinero a estas personas. Y yo voy a decir una cosa: el diezmo no salva a nadie. La ofrenda no salva a nadie. El único que salva es el Señor Jesucristo. La persona puede dar diezmo de todo lo que tenga. Puede dar ofrenda de todo lo que tenga. Pero su camino puede estar torcido. Su camino puede estar lleno de cuanta cosa no edifica. Su camino lo puede llevar a perdición. La ofrenda no salva, ni el diezmo salva. El único que da salvación se llama Jesucristo. Y ahora en este tiempo que necesitamos estar hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, tenemos que estar hablando de que el Señor viene por segunda vez. Tenemos que estar hablando que sin santidad nadie verá a Dios. Yo me quedo mirando también muchos ministerios pequeños, muchos que se llaman pastores y solamente predican lo mismo y lo mismo. Voy a hacer una comparación. Solamente predican de que el pantalón largo a la mujer, que la mujer no debe vestir con pantalones largos, que la mujer no se puede sacar las cejas, que la mujer no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede hacer lo otro, que la mujer necesita y tiene que dejarse el cabello largo, que la mujer no se puede, voy a decir, ni afeitar las piernas. Hablan de lo mismo y de lo mismo, en vez de hablar del pecado a base de la palabra de Dios, a base de lo que dice la Biblia,
hablar del pecado y dejarle al Espíritu Santo que haga el resto. Porque tenemos que entender una cosa, y está en la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía lo que se van a salvar. Desde antes de la salvación del mundo, escuche, a usted que le gusta estar predicando nada más que el pantalón largo, que si la pintura, que si la ceja, que si esto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabe quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a rechazar. Vamos a predicar más, vamos a hablar más del pecado que abarca muchas cosas y dejar al Espíritu Santo que toque a esas personas. Dejarle al Espíritu Santo que abra el corazón a esas personas, como dice la Biblia. No toque el corazón, abra el corazón, dice la Biblia, para que la palabra, cuando sea predicada, entre a esos corazones y Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda hacer la obra. Necesitamos hablar más de este tiempo. Necesitamos hablar más de la venida de Jesucristo. Necesitamos hablar más que sin santidad nadie va a ver a Dios. Para que muchos vengan al arrepentimiento. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que es el último tiempo, en este tiempo de ahora que estamos en principio de dolores, que estamos viendo tantas cosas que están sucediendo, temblores de tierra, volcanes, ahora con esto que pasó con el virus, cuántas situaciones, guerra y rumores de guerra, cuántas cosas están sucediendo ahora mismo en este tiempo, y todavía hay muchos que se preocupan nada más en cómo hacer dinero para seguir pagando sus lujos, sus deleites. Todavía desde su casa siguen sacándole el cuero, el pellejo, sacándole la lana a las ovejas. Pero hay una cosa y es bien clara: sean grandes o sean pequeños los ministerios, si no estás haciendo las cosas como Dios ha mandado hacerlas, le vas a dar cuenta a Dios. Le vas a dar cuenta a Dios. Porque hay muchos que en este tiempo predican de que la mujer no se puede pintar, de que la mujer no puede hacer esto, de que la mujer no puede hacer lo otro, de que el hombre esto, que el hombre lo otro, en vez de preocuparse más en predicar del pecado, de predicar de que sin santidad nadie verá a Dios. Porque yo le voy a decir una cosa: sea con el pantalón ancho, sea dejándose la ceja más larga de un pie, sea dejándose las piernas llenas de pelo, como se dice, sea dejándose el cabello largo, sea haciendo lo que sea, si se va a perder, se va a perder. La responsabilidad viene a caer en aquel que está en el púlpito, que es el que Dios va a llamar a cuentas. Y es el que Dios va a decirle: pero ven acá, pero si yo te puse a predicar y a hablar del arrepentimiento del pecado, y tú solamente hablabas del pantalón largo, y tú solamente hablabas de la pintura, y esos que están allá detrás de este lente, que sale mucho en YouTube, hablando nada más que lo mismo. Si estás escuchando este tema, esto que estoy diciendo ahora, lee más la Biblia y no te quedes solamente en el Antiguo Testamento dando palo. Lee más la Biblia y predica para salvación del alma, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar predicando más en este tiempo de que Cristo viene. Tenemos que estar predicando más de este tiempo, que sin santidad nadie verá a Dios. Y es una de las cosas que no se está haciendo. Tenemos que hablar más de eso. Gloria a Dios por aquellos que
Dios ha llamado y los tiene, como en este momento estoy yo en un carro hablando la palabra de Dios. Gloria al Señor por eso, porque son muchos los amigos, son muchas las personas que entran a mirar, son muchas las personas que entran a escuchar, y más en este tiempo que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y tengo un tema para este día de hoy, un tema que no es largo como los que siempre estoy acostumbrado a traer, temas que duran sobre 1 hora, 1, 2, 3 partes, pero en este momento tengo un pequeño tema para el día de hoy, que lo quiero compartir con todos los amigos, los hermanos que también se conectan a escuchar, porque necesitamos escuchar, porque posiblemente podemos pensar de que estamos bien y estamos mal delante de Dios. Estamos mal delante de Dios. Acordémonos de una cosa, que en este mundo allá afuera hay mucha distracción. En este mundo allá afuera, incluso los que hablan la palabra, los que hablamos la palabra de Dios, somos distraídos. Siempre hay algo nuevo para tratar de desenfocarnos de la palabra de Dios. Y tenemos que estar agarrados de la palabra para recibir esa fuerza que viene de arriba, que viene del Señor, que nos ayude a luchar contra tanto pecado que hay allá afuera. Pero si solamente estamos en la casa, nada más que viendo televisión, nada más que atendiendo a los nietos, gloria a Dios por los nietos, pero estamos atendiendo a los nietos, estamos atendiendo a los hijos. ¿Y Cristo qué? ¿Y el Señor qué? Acordémonos de una cosa, y voy a hacer un pequeño comentario ahora mismo de eso. Acordémonos de lo que dice la Biblia hablando de Abraham. Y decía que Abraham tenía un hijo, Isaac. Y ese hijo, Isaac, Abraham lo amaba tremendo. Pero Abraham amaba más a Dios que a ese hijo. Hermano José, ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, la Biblia habla claro. Voy a hablar un poquito sobre eso y después empiezo con el tema. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, y escuche por favor, Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo al que tú amas. Si Dios lo sabe todo. Al que tú amas. Y dice la Biblia que Abraham cogió el hijo y fue en camino al monte con 2 de sus criados. Pero miremos por un momento lo que Abraham le dijo a los criados. Y Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Aleluya. Abraham le dijo a los criados: esperen aquí en lo que él y yo vamos y regresamos. Porque él sabía que Dios le había dado ese hijo y Dios no se lo iba a quitar. Porque el hijo era parte de lo que Dios iba a hacer con la vida de él. Y dice la Biblia que cuando Abraham llegó al monte arriba, dice que Abraham preparó todo. Y Abraham tenía listo a su hijo Isaac para degollarlo y darlo en sacrificio. Pero acordémonos de una cosa: Abraham amaba a su hijo, pero Abraham amaba más a Dios y sabía que Dios no lo iba a permitir, aunque Dios fue el que le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y dice la Biblia que cuando Abraham estaba listo para degollar su hijo, vino una voz de arriba, aleluya,
Ay, 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 siento la presencia de Dios. Viene una voz de arriba y le dice, aguántate, no le hagas daño, porque yo sé que tú me amas. Y dice la Biblia que en ese momento apareció en una zarza una oveja amarrada. Y Abraham sacrifica la oveja y vuelve y baja nuevamente. Todo lo que Abraham dijo se cumplió. Esperen aquí en lo que él y yo vamos y regresamos. Porque Abraham sabía que Dios no iba a matar, a permitir que Abraham le quitara la vida a lo que Dios le había dado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hoy en día hay cosas que nos quitan de amar a Dios, que nos quitan el acercarnos y buscar más a Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Si tú que estás escuchando estás pasando por esa situación, escucha, nietos, podemos tener la casa llena de nietos y nuestra mente y nuestro corazón está con los nietos. No le oramos ni clamamos a Dios. Hijos, nuestra mente está con los hijos, pero nos olvidamos de Dios. Que salimos con los hijos, con la esposa o con el esposo, salimos al mall, salimos a cualquier lugar y pasamos todo el día con ellos. Después llegamos a la casa y ni nos acordamos de Dios. Amigo, amiga, hermano, tú que estás escuchando, tenemos que agarrarnos más de Dios. Tenemos que poner a Dios en ese lugar que solamente le pertenece al Señor. En ese lugar que Dios siempre está en ese lugar esperando que nosotros vayamos y caigamos de rodillas delante de su presencia. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos distrae. Tenemos que alejarnos de muchas cosas y volver a ese camino, volver a la búsqueda diaria de la presencia de Dios. Tenemos que volver a la presencia del Señor Jesucristo. Buscar esa presencia diario, porque es algo que necesitamos. Pido perdón a los amigos, pero afuera la temperatura está demasiado terrible y yo estoy con el aire bastante frío dentro del carro, pues imaginemos. Siempre hay algo. Dios es bueno. Tenemos que buscar más al Señor. Tenemos que buscar más al Señor. Darle ese espacio que tenemos que darle al Señor. Y más en este tiempo terrible que estamos viviendo. Amigo, amiga, tú que conoces al Señor, tú que le has dado la vida al Señor Jesucristo, tenemos que entender una cosa. Hay algo que de que estás seguro, y lo voy a decir ahora, es que un día vamos a dormir y vamos a ver al Señor. Pero tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Acordémonos, nuevamente lo digo, que Jesús, el Hijo de Dios, nos salvó, dio su vida por cada uno de nosotros, sin pensar nada, dio su vida por cada uno de nosotros. Por medio de esa salvación, nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero hoy en día estamos
alejados, hoy en día estamos haciendo otras cosas en vez de estar más buscando y consagrarnos al Señor. Dios es bueno. Y tengo un pequeño tema hoy corto para este día. Y dice, el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. Tenemos que entender una cosa, y es que en este tiempo tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Tenemos que estar advirtiendo. No podemos estar nada más que entreteniendo a las personas. No podemos estar solamente diciendo, oh sí, Cristo te ama y no quiere que te pierdas. Claro, eso dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que estar hablando del arrepentimiento. Que la única manera, el único camino hacia la vida eterna se llama Jesús. En Primera de Tesalonicenses 4:16, voy a empezar leyendo esto y después voy a orar al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, mi alma alaba a Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque va a haber una segunda venida del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que los que han muerto en Cristo van a ser resucitados primero. Y luego nosotros, los que estemos, los que hayamos quedado, dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, lo será. Por eso, en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo, yo leo esto y me gozo porque sé que hay una esperanza, porque sé que hay una promesa, mi alma alaba a Dios, de parte del Señor, que nosotros, los que hayamos muerto en Cristo, vamos a ser resucitados, que nosotros, los que todavía estemos, vamos a ser transformados. Pero para ser parte de todo eso, tenemos que hoy en día, ahora, en este tiempo, en este momento, tenemos que consagrarnos para Dios. Tenemos que apartarnos del mundo. Tenemos que apartarnos de todo lo que el diablo Satanás usa para mantenernos distraídos con tantas cosas del mundo. Desde el principio, Dios le ha advertido al hombre de su regreso para que se arrepienta, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Dios ha estado hablando al hombre para que venga al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y el único que perdona pecado se llama Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Pero el hombre lo ha ignorado. No ha hecho caso a las advertencias del Señor. Por eso Satanás, por medio del pecado y lo que este mundo ofrece, que nada es bueno, tiene hundido al hombre en el fango y no le permite ver las señales, ni tampoco escuchar las advertencias de Dios. Eso está sucediendo en este tiempo.
la mucha distracción que Satanás usa para mantenernos distraídos, mantenernos alejados de las cosas de Dios, nos está hundiendo cada día más en el fango. Por eso, hermano, hermana, tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Podemos pensar de que estamos haciendo las cosas bien, pero estamos fallando en algo, porque en este caminar fallamos todos los días. La Biblia dice que el que diga que no peca le hace a él, a Dios, mentiroso. Por eso, todos los días nosotros tenemos que venir y arrepentirnos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Muchos dicen, pero bueno, cuando usted vino a los caminos del Señor, usted se arrepintió una vez y ya. La Biblia dice, y si usted es uno que está detrás de un púlpito y hay que hablarlo claro, hablando esas cosas, usted tiene que hacer una de dos: o arrepiéntase de verdad, o lea más la Biblia, porque el Señor no miente. Por eso dice la Biblia, el Señor, hablando, el que diga que no peca le hace a él mentiroso. O sea, todos pecamos diariamente. Diariamente tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Pedirle, Señor, límpiame y perdóname porque he fallado. Incluso hay que hacer como David hizo. Aún por los que me son ocultos, David le pidió perdón al Señor. Fallamos todos los días. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que estás escuchando esto por primera vez, tú que has nacido de nuevo, pero andas flaqueando, no andas bien con Dios, hay que arrepentirse diariamente. Pedirle perdón al Señor para que nos limpie con su sangre. Acordémonos lo que dice la Biblia, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor diariamente. Muchos no escuchan las advertencias de Dios. Podemos ver en la Biblia desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo Dios ha estado advirtiendo al hombre para que se arrepienta. Desde hace mucho tiempo atrás. Podemos ir a la Biblia cuando dice la Biblia, hablando y refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento de los pecados. Dios ha estado siempre advirtiéndole, avisando y diciéndole al hombre, arrepiéntete. Pero el hombre ha ignorado la voz de Dios. En este tiempo ahora que estamos viviendo en el último tiempo, mi alma alaba a Dios. En este tiempo que tenemos que asegurarnos de que si el Señor nos llama o el Señor viene a buscarnos, nosotros estemos listos para irnos con Él. No podemos estar jugando a la iglesia. Hay muchos que siguen jugando a la iglesia. ¿Cuáles son los que siguen jugando a la iglesia? Hay muchos que están detrás de los púlpitos jugando a la iglesia, engañando a las ovejas, pero a Dios no lo engaña. Por eso dice la Biblia bien claro, y escuche esto. Usted que se la pasa detrás de un púlpito engañando a las ovejas, ahora pidiendo dinero por el internet, pidiendo ofrendas por el internet. Si usted no ha leído esto, y si lo ha leído, usted tiene que tener temor de Dios.
La Biblia dice que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Donde la Biblia nos dice, pero bien, bien claro, que muchos le van a decir al Señor, Señor, escuche esto. Y pida sabiduría al Señor para que usted lo entienda. Muchos le van a decir al Señor, pero Señor, pero si en tu nombre, escuche, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, pero si en tu nombre sanábamos los enfermos, pero si en tu nombre hacíamos esto. Acordémonos de una cosa, nadie que no esté lleno del Espíritu Santo va a sanar, ni va a echar fuera demonios, ni va a hacer nada más. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta que yo me hago entonces, ¿por qué estos delante del Señor, delante del trono blanco, estaban diciendo eso? Porque esos eran unos que estuvieron llenos en su tiempo en la tierra del Espíritu Santo. Pero esos que estaban ahí y estaban siendo, voy a usar la palabra, estaban siendo juzgados delante del trono blanco, esos fueron muchos que se perdieron. Muchos de esos que tuercen la palabra, muchos de esos que no tienen temor de Dios en este día, muchos que esa palabra que yo he dicho ahora va a venir a cumplimiento. Si no se arrepienten ahora y se apartan del mal camino, de las cosas malas que están haciendo. Hay que predicar de la venida de Cristo. Hay que predicar de que el Señor viene por segunda vez. Hay que estar hablando de que va a haber un arrebatamiento. Pero la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. No le dé mucha vuelta ni mucho color a las cosas. Si usted entiende lo que se está hablando, arrebatamiento. Va a haber un arrebatamiento. Dios va a venir y va a arrebatar a todos los que son sus hijos, se los va a llevar. Tenemos que hablar más de Cristo. Tenemos que hablar que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que hablar que el Señor viene por segunda vez. Tenemos que hablar que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que hablar desde los púlpitos, todo aquel que Dios lo ha puesto en autoridad detrás de un púlpito. Hay que empezar a hablar del pecado, del pecado. Todo el tiempo hay que estar hablando del pecado. No se ponga a hablar de que si el pantalón, como dijo ahorita, ni que sea esto, ni que sea aquello, ni que lo otro. Déjele eso al Espíritu Santo. Hable del pecado. Cuando usted habla del pecado, está cubriendo todo lo que es pecado. Y Dios se encarga de las personas que estén escuchando para que vengan al arrepentimiento. En el libro de Génesis vemos cómo Dios destruyó toda vida, inundando esta tierra con agua, donde dice la Biblia que Dios hizo llover por 40 días. Escuche esto. 40 días y 40 noches. Pero Dios destruyó toda vida. Solamente se salvó Noé, la esposa de Noé, los hijos y las esposas de los hijos. Y los animales que Dios le dijo a Noé que metiera en el arca. Pero Dios destruyó todo. Y lo destruyó todo con agua. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo, pero Dios acabó con toda vida. Génesis 6:17 dice bien claro: y he aquí, hablando Dios, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Mi alma alaba a Dios. Todo lo que hay en la tierra morirá. Lo dijo Dios. Todo lo que hay en la tierra
morirá. Por eso hay que seguir hablando del arrepentimiento. No podemos estar hablando nada más de cualquier bobería para que se nos llene la casa. Tenemos que hablar del arrepentimiento para que muchos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y Dios los pueda salvar. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así lo dijo Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis, las cosas que van a venir son peores. Lo que va a suceder de acuerdo al libro de Apocalipsis va a ser terrible en esta tierra. Por eso hay que hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor viene. Por eso dice la Biblia, como yo leí ahorita, y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Los muertos en Cristo, todo aquel que murió en salvación, todo aquel que murió amando a Cristo, todo aquel que murió con Cristo en su corazón. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso la Biblia nos dice bien claro, Dios desde antes ha estado avisando al hombre para que el hombre venga al arrepentimiento. Dios usó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento en Mateo 3:1. Lo podemos leer y ver que Dios estaba avisando del arrepentimiento. Lucas, Marcos. Por eso tenemos que entender una cosa. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuándo será el tiempo de tu venida? Los discípulos le preguntaron al Señor. Dios ha estado advirtiendo al hombre desde hace mucho tiempo. Pero hoy en día a nosotros, los que nos ha tocado vivir en este tiempo donde hay tanta apostasía, en este tiempo que tenemos que ver y tenemos que entender que estamos en el último tiempo, estamos en principio de dolores, donde estamos viendo temblores de tierra, estamos viendo volcanes en diferentes partes del mundo, estamos viendo huracanes, estamos viendo en lugares que nunca ha temblado, tiembla, en lugares que nunca ha caído nieva. Estamos viendo también cómo el hombre, por la maldad del hombre del corazón, se está destruyendo. Él mismo se está destruyendo. Porque estamos en ese último tiempo. Estamos en el tiempo donde hay que hablar de Cristo. Donde hay que hablar de que Cristo viene. Donde hay que decir que sin santidad nadie verá al Señor. Donde hay que hablar claro para que las personas se arrepientan y vengan a los caminos del Señor. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Escuche,
todo lo que hay en la tierra morirá. Eso fue antes del diluvio, cuando Dios le habló a Noé. Y todo lo que había en la tierra en ese tiempo, todo murió. Los únicos que fueron salvados fue Noé y su familia. Pero todo murió. La Biblia dice que los únicos que se salvaron fue Noé, la esposa de Noé, sus hijos, las mujeres de sus hijos. Fueron los únicos. Dios destruyó todo. Pero en este tiempo que nos ha tocado vivir, hay que olvidarse de hablar de prosperidad. Dios prospera. Pero si usted anda en eso, nada más que hablando de prosperidad, y lo podemos ver todavía en la televisión, lo podemos ver que siguen hablando de lo mismo, que siguen hablando la misma cosa, pero no hablan que Cristo viene. No hablan que estamos viviendo en el último tiempo. No hablan de nada más que tenga que ver con esto, porque saben que cuando empiezan a hablar de esto, Dios por medio de su Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento y ellos se van a dar cuenta que delante del Señor tienen que haber cambios. Dios nos ha llamado a que advirtamos del pronto regreso por segunda vez de su Hijo Jesucristo a esta tierra. Dios nos ha llamado a que advirtamos, que hablemos de que Cristo viene por segunda vez a esta tierra, pero todavía hay lugares que no se está escuchando nada de eso. Hay lugares, e incluso, y lo voy a decir, en Puerto Rico, ¿cuántos de esos que se llamaron apóstoles? Y de acuerdo a la Biblia, los apóstoles no son, y todavía siguen con el título. Quítate el título y empieza a predicar más la palabra de Dios, para que las almas vengan al conocimiento. Porque hay que entender una cosa: Dios llamó a un pastor y a ese pastor le dio un rebaño, y a ese pastor Dios le va a llamar a cuentas qué hizo con las ovejas. Por eso tenemos que entender una cosa también hoy en día: un pastor, no pueden haber más pastores en un mismo lugar, porque llegado el momento, al que Dios va a llamar a cuenta es a la cabeza, al que Dios llamó y le dio un rebaño. Dios no llamó 3 y le dio un mismo rebaño. Eso es imposible, eso no lo dice la Biblia. Dios llamó a un pastor y le dio un rebaño, y ese pastor tiene que estar predicando, y más en este tiempo, hablando de que Cristo viene, que estamos en el último tiempo y que la venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Dios nos ha llamado a advertir del pronto regreso por segunda vez del Señor Jesucristo, de su Hijo a esta tierra. Mientras muchos están detrás de los púlpitos, entreteniendo a las ovejas y sacándoles el dinero para ellos seguir con sus deseos y deleites carnales, siguen engañando a los ingenuos, que por causa de no saber en el tiempo que estamos viviendo, piensan que todo es así cuando no lo es. Las ovejas reciben el alimento espiritual por la cabeza, por el hombre que Dios puso en ese lugar. Si el hombre que Dios puso en ese lugar está hablando, mira, Cristo viene, estamos en el último tiempo, para que las ovejas anden en el camino correcto, porque Dios va a llamar a cuentas a ese pastor por las ovejas. Pero si el pastor está solamente hablando de prosperidad, el pastor no toca ni con una vara larga el pecado.
el pastor no habla nada que tenga que ver con la segunda venida de Cristo. Las ovejas solamente están escuchando lo que él habla y se creen que todo está bien cuando no es así. Hay que hablar la palabra de Dios y hay que hablar del arrepentimiento. Mi alma alaba a Cristo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Hoy día Dios está usando sus atalayas como hizo en el tiempo pasado. Mientras otros no advierten, nosotros tenemos que advertir que Cristo viene y que este es el último tiempo y el tiempo del arrebatamiento. Dios respalda a aquellos que están advirtiendo de la segunda venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra. Dios respalda a aquellos que están hablando, están advirtiendo de la segunda venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra. Vamos a leer Éxodo 19. Y ponga asunto a esto. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hablemos más de Cristo. Dios nos respalda. Hablemos que sin santidad nadie verá a Dios. Dios nos respalda. Hablemos que el Señor, su segunda venida está cerca. Mi alma alaba a Dios y Dios nos respalda. Hoy en día hay que darle gracias a Dios porque Dios ha permitido estos medios que hasta de dentro de un carro, del parqueo, uno pueda hablar la palabra de Dios y esa palabra de Dios salga y se vea en cualquier esquina de la tierra donde alguien se ponga y abra ese canal. Va a ver lo que se está hablando y Dios va a tocar esa vida. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Hoy nosotros somos el sonido de esa bocina. Somos los atalayas que hablamos la palabra de Dios. Que hablamos que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Que hablamos que sin santidad nadie verá a Dios. Que hablamos que Cristo es la puerta. Que hablamos que Cristo es el camino. Que hablamos que no hay ningún otro camino, otra manera de entrar al cielo y ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo. Yo estoy seguro que si muchos empezaran a hablar del Señor Jesucristo, a hablar de lo que Jesús hizo por nosotros, a hablar de que la venida del Señor Jesucristo está cerca, ¿cuántos de esos que muchos quieren que estén con ellos en ese día, en ese grupo, van a poner más atención? Porque la palabra que se está hablando es una palabra respaldada por el Señor. Pero si queremos hablarle de lo que yo vi en la televisión, queremos hablarle de aquello que pasó y del otro que pasó, eso no edifica a nadie. Hablemos más de Cristo para que Cristo, el Señor, nos respalde. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba. Y Dios le respondía con voz tronante. Cuando hablamos la palabra, cuando hablamos Dios usándonos como atalayas, Dios respalda esa palabra. Dios respalda la palabra porque sale llena del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Mi alma lo alaba y lo bendice. Hoy en día también tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros vamos con lo que dice la Biblia, a muchos no les va a gustar. Pero si yo digo ahora mismo lo que dice la Biblia, ¿cuántos se van a molestar?
Y lamentablemente hay que decirlo. Lamentablemente hay que decirlo. ¿En cuántos lugares? Yo diría en todos. Pero gloria a Dios por esos lugares donde no se hace lo que la Biblia no nos manda hacer. La Biblia dice bien claro, y tenemos que hablarlo también, porque eso no se está hablando. La Biblia dice que levantemos manos santas, dice que oremos, dice que alabemos a Dios, dice que movamos las manos. La Biblia no dice en ningún lugar. Y para mí, hace años atrás, cuando yo empecé en los caminos del Señor, oía eso y era como si nada. Pero hoy en día que, gracias al Señor, entiendo el poquito que Dios me ha mostrado por la palabra. En ningún lugar en la Biblia dice que le demos aplausos al Señor. Dele aplausos al Señor. Dios no está pidiendo aplausos. Es como si fuera un artista. Es como que Dios está sentado. Jesús está sentado en el trono y mirando hacia abajo, esperando. Deja que aquel me dé el aplauso y aquel porque lo necesito. Dios no ha mandado ni ha llamado a que le demos aplausos. Dios nos llamó a que le demos gloria. Mi alma alaba a Cristo. Dios nos llamó a que lo alabemos. Está viendo, a que lo alabemos. Las cosas no se hacen así. Se hace más fácil decir, dele un aplauso al Señor. Más fácil, todo el mundo lo dice, dele un aplauso al Señor. Dios no nos ha mandado a dar aplausos. Y eso es bíblico. Y yo me agarro de lo que dice la Biblia. Aunque hay muchos que no le va a gustar, pero yo me agarro de lo que dice la Biblia. Dios quiere adoración. Dios quiere adoración, alabanza. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente lo estamos viendo hoy hasta... Yo a veces escucho hasta jóvenes que Dios los está usando predicando y la palabra que hablan es poderosa. Palabra de Dios. Pero cuando ya llega el último, el que están acabando, denle un aplauso al Señor. Ahí hemos fallado. Mejor decimos, levanta las manos y dale gloria al que vive por los siglos. Ay, shatala bababasaya. Ira babasoa candala basaya. Amasaya kinda soa candala bashiamanda soa. Yo siento el poder y la presencia de Dios. Porque cuando usted habla de Dios, cuando usted habla de su presencia, cuando usted habla la palabra, el Señor Jesucristo lo respalda. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Mi alma lo alaba y lo bendice. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Muchos que fueron llamados por Dios para advertir y llamar al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No lo están haciendo. Es lamentable. Es lamentable. Quiero leer una cosita más. Qué lindo es el Señor. La presencia de Dios es poderosa. Es poderosa. Por eso hay una alabanza por ahí que es preciosa. Que yo no la he oído en muchos lugares. La he oído en el internet. Y dice esta persona: me puede faltar de todo. Faltar de todo. Pero no me quites tu presencia. Qué lindo. Qué lindo. Es una alabanza preciosa. Porque acordémonos de una cosa. No es lo mismo subir en un púlpito a cantar para sonar bonito, que subir a un púlpito a alabar a Dios. Pero acordémonos de una cosa también. El que sube al púlpito y lleva raíces de amargura en su corazón y lleva tantas cosas en su vida, Dios no escucha ni la oración, ni Dios escucha lo que está haciendo. Acordémonos de una cosa: el que sube a un púlpito tiene que subir limpio,
tiene que subir a ese púlpito, porque en ese púlpito no va solamente a cantar. En ese púlpito va a humillarse delante del que está vivo, delante del que busca la alabanza de su pueblo. Acordémonos de eso. Y quiero leer un último versículo del libro de Apocalipsis para darle conclusión a lo que se está hablando en esta tarde. Apocalipsis 16:15. Y dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Palabra de Dios. Amigo, amiga, hermano y hermana, tú que has estado mirando este video, tú que más tarde te conectas y vas a estar viendo lo que se ha estado hablando aquí en Jesucristo Vive Tiempos Finales. Si has escuchado la voz de Dios que ha estado hablando en este momento, en esta hora y en este tiempo, y has sentido que Dios ha tocado tu corazón, y has sentido que por medio de esa palabra Dios te ha dicho: lo que has estado haciendo no me agrada, cambia lo que estás haciendo, búscame más. Si tú has recibido eso, gloria a Dios. Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. Qué lindo es el Señor. Quiero nuevamente darle gracias al Señor, bendecir la presencia del Espíritu Santo. Acordémonos de una cosa. Muchos piensan que el Espíritu Santo va a estar en ese lugar porque hay 20,000 personas. Eso es errado. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice esto: donde hayan 2, o pueden ser 3, o los que sean, en mi nombre. ¿Está escuchando eso? Donde hayan 2 en mi nombre. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Que estemos unánimes en buscar al Señor Jesucristo. Donde hayan 2 en mi nombre, dice la palabra, ahí estaré yo en medio de ellos. En medio de ellos. Qué lindo es el Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, por este día. Por este día precioso. Gracias, Señor, por esta pequeña palabra que tú me has dado para este día, donde toda gloria, toda honra, toda alabanza es para ti, mi Señor. Yo simplemente soy un vaso de barro. Simplemente soy un instrumento. Simplemente hago lo que Dios me pone a hacer. Dios es bueno. Quiero invitar nuevamente a los amigos. Ya había hecho la invitación, están los videos puestos ahí, donde voy a traer posiblemente una enseñanza. La enseñanza hasta el momento entiendo que va a durar 3 veces. Se va a predicar esa palabra, esa enseñanza por 3 veces diferentes, donde se va a empezar en el libro de Génesis, donde dice: y Dios habló a Noé. No me acuerdo exactamente cómo es. Dios halló gracia en Noé. No tengo el título por aquí ahora mismo. Y se va a empezar con esa palabra que yo sé que va a ser una bendición. Se van a hablar cosas que van a traer claridad a muchos. Acuérdense que no es leer la Biblia, es escudriñar la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy hemos escuchado y seguimos escuchando de muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Las está diciendo el hombre y las siguen repitiendo otros que no leen la palabra. Es más fácil, como si se googleara en el internet, pero no, la palabra hay que leer. Acuérdense que la palabra es espíritu.
La palabra es una cosa que uno la empieza a leer, porque yo eso lo he sentido. Estoy leyendo algo de la palabra y de momento el Espíritu Santo me sigue fluyendo tantas cosas que tienen que ver con eso. Y rápido apunto, las busco y se habla de eso. Y Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Así que no se olviden, se va a hablar, se va a traer ese tema. Ya pronto va a haber una segunda parte también del mismo tema, preciosa. Pero vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver la diferencia en cuando Dios inundó la tierra, que llovió por 40 días, por 40 noches y acabó con todo lo que tenía vida. Pero en el libro de Apocalipsis vamos a leer y vamos a ver, porque hay muchos que no quieren saber del libro de Apocalipsis, ni quieren saber nada que tenga que ver con demonios, esos temas no los tocan, porque todo aquel que anda haciendo lo malo no quiere saber de esos temas. Y vamos a terminar en el libro de Apocalipsis, donde vamos a leer, Dios nos va a hablar y nos va a mostrar por su palabra que lo que le espera a esta tierra no es bueno. No es bueno. Primero Dios destruyó la tierra, o mejor digo, acabó con toda vida con agua. Pero en este tiempo, en ese último tiempo, de acuerdo al libro Apocalipsis, va a ser terrible. Por eso, amigo, amiga, tú que no conoces al Señor, en este momento deseas darle tu vida al Señor Jesucristo. Dios te ha hablado, solamente repite conmigo, dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Señor, te pido que perdones todos mis pecados. Sálvame, Señor, de esa ira venidera, de eso que viene, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Si has hecho esto, gloria a Dios, bienvenido a la familia del Señor. Busca una iglesia. Ahora puedes decirle al Señor que te lleve a una iglesia donde se hable la palabra. En una iglesia donde desde arriba, desde la cabeza, haya temor de Dios, que eso lo necesitamos. Que desde arriba, desde la cabeza, haya temor de Dios. Y a todos esos que han conocido al Señor, que se han apartado y quieren reconciliarse con el Señor, la Biblia dice bien claro: Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú te has arrepentido de haberte apartado del Señor, dile al Señor que te perdone. Dile: Señor Jesús, perdóname, recíbeme nuevamente y ayúdame a no alejarme más de ti. Gracias, Señor. Los enfermos, siempre hay que orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque acordémonos de una cosa: muchos no creen esto, pero Dios sana y sigue sanando. Acordémonos que Jesús enviaba la palabra y eran sanos. Acordémonos de aquel que fue donde Jesús y Jesús iba a ir con él, porque había una persona enferma y él le dijo: no, solamente envía la palabra. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: vete, ya está sano. Y así fue. La persona estaba sana. Tenemos que creer eso. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, de tanta enfermedad, Señor, de tantas personas que están enfermas con el virus, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, como tú dijiste, Señor, al profeta Ezequiel, que le dijiste: profetiza al viento, a ese espíritu de los cuatro vientos. Y dice la Biblia que cuando el profeta profetizó, todo lo que estaba muerto vivió. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús,
yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, entre por este lente y salga por cualquier lente que esté abierto en este momento de personas que estén enfermas. Señor, todo virus, el que sea, Señor, toda persona que esté enferma con el virus, Señor, te pido, Dios, pasa como un viento, Señor, recio por cada uno de ellos. Señor, saca todo lo que no es tuyo, Señor, y sana, trae sanidad, Señor, sanidad total en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor, por permitir a tu hijo en el día de hoy de haber traído esta pequeña palabra. Y sé que ha sido de tremenda bendición. Y a todos esos amigos que siempre ven lo que se habla en Jesucristo vive tiempos finales, no tengas vergüenza, no tengas miedo. Siempre deja un comentario. Y deja el comentario de dónde estás viendo lo que se está hablando aquí, para así uno saber de dónde nos ven. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Este ha sido su amigo José Vargas. Hasta la próxima. En el nombre de Jesús.